a toda velocidad, lo cual no es de sorprender, porque Armando es probablemente uno de los escritores mexicanos que cuando toma un tema en las manos no lo suelta y lo escribe mucho más rápido de lo que podríamos pensar, lo que quizás se deba a que la mayoría de los libros están pretrabajados a lo largo de los años. O sea, cuando encuentra el gran tema, es un tema en el que ha venido trabajando, de tal manera que lo que hace es, ahora sí, darle la forma y escribirlo. El libro es un libro para nosotros muy interesante, fue producido además muy rápido, contra la lentitud editorial del fondo, que tenemos pilas de manuscritos haciendo cola y se nos da a producir libros rápidos, porque había que sacarlo ya. Es un libro que incide en algo que está en nuestras cabezas y en las cabezas de los lectores. Sin embargo, a mí no me gustan los instant book, como los llama la industria editorial, los libros de momento, que son sacados porque es un aniversario, porque el tema es un tema caliente políticamente. Suelen ser libros escritos sobre las rodillas, que además tienen vida muy corta, porque una vez que pasa el interés sobre este tema o el mercado se satura de libros de estos, así como suben, caen. Aquí no, y por eso nos vimos forzados a violentar las máquinas para que estuviera en esta feria y en una serie de acontecimientos que se van a producir a lo largo de estas semanas por el Fondo de Cultura, como por ejemplo la gran campaña de Michoacán. Nos vamos a Michoacán a recorrer 62 ciudades con librobuses, presentaciones de libros, debates, mesas redondas, etcétera, etcétera, y una segunda campaña en el centro de Veracruz y una tercera para niños en el norte y una cuarta para niños en la Ciudad de México, donde va a haber regalos de libros para niños del Fondo de Cultura y el gobierno del DF, y donde vamos a inaugurar una librería, la librería Leones, que tiene una historia bien bonita. Era un librobús al que se lo llevó la chingada, se rompió la máquina, se empezaron a robar piezas en la administración pasada, que conste, y al rato pues nomás estaba la librería que se engancha a un tráiler, pero no había manera de moverla. Entonces decidimos llevarla a los Leones de Chapultepec y dejarla ahí, con apoyo del gobierno de la Ciudad de México, y ahí va a haber un regalo de 30,000 libros para niños, cerca del Día del Libro de Niño. O sea que si tienen niños, pueden ir con ese pretexto a recibir libros de regalo y a comprar en la librería. Entonces, en medio de toda esta vorágine de abril y mayo, tenemos en la puerta la Feria del Libro de La Habana, estaba la Feria de la Alameda. Teníamos particular interés en que el libro de Armando se pusiera sobre la mesa. ¿Qué es el libro de Armando? Bueno, pues una reflexión no sobre el COVID, sino sobre las epidemias, entre ellas el COVID, claro. O sea, la peste de Atenas, la peste negra en Inglaterra, la gripe española, las grandes epidemias que han sacudido a la humanidad. Y lo que intenta Armando es una aproximación diferente. No se trata de la numeralia del COVID, incluso no se trata de la defensa contra el COVID que produce la salud pública contra la salud privada, aunque sin duda ahí está, como un tema importante. Se trata de algo diferente, se trata de la fragilidad de los seres humanos. Es mi lectura, luego tienes la tuya y vas a decir que es otra, pero no importa. Somos frágiles. La muerte es un punto de fin de vida, un punto de recorrido. Si es prematura o no, si es producto de un accidente geográfico, como que caiga un aerolito o se suelte una epidemia, eso cambia las dimensiones, pero no cambia el hecho de una humanidad cuyo ciclo de vida no es eterno. Y entonces genera una reflexión con datos, anécdotas, numerología a veces, muy pocas veces, impresiones, hallazgos sobre el hombre frente a la epidemia. Hasta ahí todo iba bien y a mí el libro en principio me interesaba, pero cuando empecé a leerlo dije ay, porque Armando renuncia a su condición de filósofo
filósofos a los que yo les tengo normalmente pánico porque tienden a poner en palabras complejas lo simple y luego se sienten muy contentos, y utiliza como argumento de choque a lo largo de todo el libro a la literatura. Y dice, pero, ¿por qué? Y van a ser los autores, escritores, Camus, Swift, los que van a contar la historia, y la van a contar reinterpretada en términos de imágenes literarias, a percepciones. Entonces hace un recorrido la literatura y la epidemia como gran momento mortal para llegar a las reflexiones finales. ¿Es un libro para que ustedes estén cómodos cuando lo lean? No, lo lamento, no. Sí van a estar cómodos por una cosa, porque al final el libro lo que plantea es el debate entre civilización y barbarie, y las pandemias como un elemento de la barbarie que ataca sociedades desprotegidas por el modelo de la gran búsqueda de la riqueza contra los humanos del capitalismo. Por lo tanto es un libro muy ameno, y muy ameno, uso la palabra ameno, iba a usar una peor que es divertido, pero hablar de epidemias, un libro divertido, yo me quedaría con ameno en el sentido que te atrapa, te engancha, lo gozas leyendo, pero no tiene nada ameno esta reflexión sobre, y sin embargo es un libro diferente. Y llega un momento en que dice, se pone de moda la literatura feminista y están repletas las librerías de libros sobre feminismo, la mayoría de ellos iguales, la mayoría de ellos instantáneos sobre el momento, que al rato van a estar llenos los tendidos de libros de miles de los que sobraron. Y sobre el COVID hemos hablado tanto, otro libro más. Y yo digo que no, que esto es, entre otras cosas, no otro libro más. Y no quiero echarme mucho rollo porque soy capaz de estropeárselos y romper la necesaria tensión que hay entre un libro y su lector. Solo decir que es un libro que logramos sacar muy barato, que forma parte de los breviarios, la colección histórica del fondo, y que ya está en las librerías de este país, y que aquí está Armando Bartra, que para mi gusto, y tengo que confesarlo públicamente y luego me regaña, es el intelectual de izquierda más importante que hay en este país. Con ustedes, Armando Bartra. Ha de ser que no hay muchos intelectuales de izquierda en este país, pero en todo caso agradezco mucho las palabras de Paco, no los halagos, no los guayabazos, no las flores que luego acostumbro echarme, sino la lectura del libro. Uno quisiera tener lectores que engancharan con lo que uno trató de decir, y no siempre los encuentra uno, y no importa porque cada quien encuentra en los libros lo que quiere, lo que busca, pero en el caso de Paco, y ya lo dijo hoy otra vez, ya lo había dicho en un programa grabado, la fragilidad humana, ¿no? El tema quizás de fondo es enfrentarnos al hecho de nuestra propia fragilidad. Empiezo por el principio, como bien dice Paco, este es un libro sobre la pandemia escrito durante la pandemia. Entonces no son enchiladas, o sea, uno está escribiendo sobre lo que está pasando. Uno está escribiendo un libro rápidamente porque uno está encerrado. Y yo soy de los afortunados, porque yo sé que muchos no tuvieron esa fortuna de poder esquivar al virus encerrado en su casa, porque a mí me pagan un salario. Y porque yo finalmente podía trabajar por Zoom, soy maestro, y finalmente podía hacer trabajo a distancia. Yo soy de aquellos privilegiados que pudieron quedarse encerrados en su casa y sacarle la vuelta al virus. Muchos compañeros, compañeras, la señora que vende tamales en la esquina de la casa o vendía tamales o se moría de hambre, y como no tenía quien le comprara, se tuvo que ir a su pueblo. O sea, fue una crisis general para todos nosotros, lo fue distinto para cada quien, dependiendo de la edad, dependiendo del tipo de familia que uno tiene, del tipo de entorno en el que uno se mueve, pero fue una sacudida terrible. Yo traté de escribir sobre esto. Estaba pensando si lo hacía o no lo hacía, y si lo hago, en todo caso me mientan la madre y ya. Pero de los que aquí están y si quieren decirlo, el que haya tenido alguna muerte cercana, alguna muerte en la familia, alguna muerte en su entorno inmediato, que levante la mano. Esto fue la pandemia.
Esto fue la pandemia. Todos tenemos a alguien a quien llorar. Alguien o alguienes. De la familia, muy cercanos, no tan cercanos, pero gente que no se tenía que morir, que no se tenía que morir en ese momento, que no se tenía que morir de esa manera y que se murió. Y bueno, había que escribir de eso, había que escribir lamentablemente, hacer un libro legible, no un libro victimista, no un libro lamentoso, no un libro llorón, pero que se enfrentara al hecho de la muerte. No de la muerte que ya sabemos, yo tengo 81 años, ya no me queda mucho, yo sé que me voy a morir, ahí viene la parca. Todos sabemos que de alguna manera un día de estos vamos a dejar de estar vivos, todos lo sabemos y sabemos que se van a morir los viejos que nos rodean y demás. Pero la pandemia es otra cosa, es como se llama el libro, un exceso de muerte, eso dicen los médicos. Los epidemiólogos se refieren al hecho de que en los tiempos de pandemia, además de los que mata el virus, se muere un montón de gente simplemente porque no fue al hospital, simplemente porque se dejó caer, simplemente porque no hubo medicinas o simplemente por la angustia y la depresión. Es decir, hay un exceso de muerte. Y este exceso de muerte nos enfrenta al hecho de que somos mortales, pero eso no es algo que estemos recordando todo el rato. Y es de eso de lo que trata el libro. Te los pongo, déjenme ver si hay por ahí algunos que vayan a mover la cabeza afirmativamente. Siempre hay alguno. Muchos amigos míos, yo soy un maestro, doy clases en una universidad y me codeo con científicos sociales de esos que no le gustan nada a Paco. Son buenos cuates, son buenas gentes, pero tienen ciertas deformaciones, tenemos ciertas deformaciones, no solo los filósofos, sino también los sociólogos, los antropólogos, los economistas, sobre todo algunos politólogos. Y mis amigos han escrito mucho sobre la pandemia. Acabo de leer un libro gordo de un compañero que tú conoces, él lo coordinó, John Ackerman. Son como 26 ensayos acerca de la pandemia, 26, más o menos, sociólogos, antropólogos, economistas, politólogos, filósofos. Y hablan del tema de la pandemia y el neoliberalismo, del tema de la pandemia y el ecologismo y el ecocidio, del tema de la pandemia y el tema del feminicidio y de la minusvalía de las mujeres, del tema de la pandemia y el neocolonialismo, del tema de la pandemia y el extractivismo, del tema de la pandemia, y no hablan de la muerte. No hablan de la muerte, no hablan de la enfermedad y la muerte. Hablan de su tema, de su tema. Si yo tengo libros escritos acerca del neoliberalismo, un sistema al que odio, y viene la pandemia, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Aprovechar la pandemia para decir que el neoliberalismo es odioso. Si yo soy feminista y considero que el patriarcado es una cosa infernal, lo cual es verdad, lo es una cosa infernal, y viene la pandemia, yo voy a escribir que el patriarcado es un sistema infernal, como lo demuestra la pandemia. Es decir, utilizan la pandemia como una excusa para hablar de su tema. Si hay algunos muy revolucionarios de izquierda, dicen la pandemia es la oportunidad para la revolución. Si hay algunos muy reaccionarios y de derecha, dicen la pandemia es la oportunidad de la contrarrevolución. Todo el mundo intenta utilizar la pandemia o llevar la pandemia a su molino y no enfrentan fácilmente el hecho de que la pandemia nos mueve el piso, nos cambia las preguntas, nos obliga, además de las preguntas sobre el feminismo, sobre el neoliberalismo y sobre el extractivismo, a preguntarnos otras cosas quizá más profundas. Decía yo en plan de broma, pero no lo es, que hay un personaje, una persona, un personaje, porque no es una persona en sentido estricto, una mujer, a la que algunos de nosotros conocemos bien, que percibió de manera mucho más profunda lo que implicaba esta fragilidad humana, enfrentarse con la muerte, el día en que descubrió que tenía una calavera dentro, una calaca dentro. Estoy hablando de doña Borola, la esposa del señor Burrón, por ahí mueve la cabeza alguien que sí leyó alguna vez La familia Burrón. Los que tuvieron la fortuna de leer La familia Burrón, que todavía salió hasta hace veintitantos años, hace menos de veintitantos años, recordarán algunos personajes entrañables. Uno de ellos era la mujer de la familia, la doña Borola, y un día la Borola, como cualquiera de ustedes le puede pasar, descubre que dentro de ella hay una calaca, que traemos adentro una calaca, y desde ese día no puede dormir, porque traemos a la muerte dentro. La muerte está dentro de nosotros, no es algo que algún día llegará, no es algo que nos va a suceder, no es algo que nos amenaza, es algo que traemos adentro. Un filósofo alemán, no doña Borola, decía
desde el momento en que nacemos ya estamos dispuestos a morir. Y Ñamorola decía, pues sí, desde que estamos chiquitos ya traemos una calaca adentro, ya traemos una calavera adentro. Vivir con una calavera adentro, vivir con el hecho de que podemos morir en cualquier momento, de que cualquiera de nosotros puede morir en cualquier momento, de que la propia humanidad está en riesgo de muerte, no nos obliga a hacer testamentos y a vestirnos de negro y a llorar mucho por los que van a pasar a mejor vida. Nos obliga a vivir de otra manera. No sé si mejor, más intensamente, pero a vivir de otra manera. De eso trata el libro, y efectivamente utilicé para ello muy pocos sociólogos, algunos médicos y epidemiólogos, uno en particular que se ocupa de las pandemias, y muchos novelistas, muchos novelistas, y algunos historiadores que no son tan rígidos como historiadores. Paco habló de la primera epidemia de la que yo doy cuenta en el libro. Ocurre en Grecia, en Atenas, hace 2500 años. Y un hombre, un ateniense, Tucídides, historiador, el segundo gran historiador, primero era Heródoto se adornaba mucho y le metía mucha literatura, y Tucídides es un hombre más frío, más seco, más descriptivo, no va a lo suyo y cuenta lo que tiene que contar. Y cuenta la epidemia de Atenas. Atenas era como Mexicaltán de las Tunas, como el DF, ¿no? Yo sé que ya no se llama DF, como la Ciudad de México. Era la gran ciudad, la gran metrópoli, 350,000 griegos, ¿no? Iba así chilangos. O sea, un hacinamiento de seres humanos. La ciudad más importante de Grecia y una de las más importantes del mundo. Una ciudad bulliciosa, una ciudad con espectáculos, una ciudad con debates, una ciudad con gente en la calle, una ciudad a la que llegaban los campesinos de los pueblos, a la que migraba la gente, una ciudad con ciudades perdidas, una ciudad como nuestra ciudad, una ciudad orgullosa de ser Atenas, la más poderosa, la más brillante, la más artística de las ciudades del mundo occidental. Y llega un virus, no era un virus, era un virus, una bacteria, y los diezma. Y eso él lo cuenta. Y lo cuenta muy bien por varias razones, pero una de ellas es porque a él le dio la enfermedad, o sea, él padeció la enfermedad. No está hablando fríamente de lo que les pasaba, decir, yo padecí la enfermedad, yo padecí la peste y salí vivo y tengo que contarlo. Y así otros. Hablaste de la peste negra de Londres, la otra gran metrópoli del mundo, ¿no? Londres en los tiempos del colonialismo comercial, ¿no? En que Inglaterra era el corazón del mundo, el Imperio Británico, y Londres es aquejado por una pandemia igual que los diezma, ¿no? Los acaba. La ciudad más orgullosa, más poderosa. Daniel Defoe tenía 7 años, 8 años, 7, entre 6 y 7 años. No recuerda demasiado la pandemia, pero luego la reconstruye y se vuelve el cronista de algo que no vivió o que vivió de muy pequeño. Igual, lo que trata de transmitir no es una reflexión sociológica sobre lo que pasa cuando llega la pandemia, nos está tratando de contar cómo vive la gente y cómo muere la gente, detallitos que él nos cuenta. Por ejemplo, dice, los niños bebés de cuna se morían porque se morían las madres y ellos no podían comer. No había leche en polvo. O sea, si se moría tu mamá, tú te morías, si eras un bebé. La gente se envolvía en una sábana y se tiraba ella directamente a la fosa porque no había quien la enterrara. Digamos, detalles de esta naturaleza. Hay otros mucho más, literariamente más valiosos, pero esa es otra gran pandemia. Y luego 2 mujeres en particular, que vivieron la influenza española. Muchos sabemos de ella porque es como la hermana de esta que nos tocó a nosotros, ¿no? Fue hace 100 años, le pegó a todo el mundo, fue una pandemia. Era un virus y mató a más de los que ha matado hasta ahora el COVID. Y 2 que estuvieron a punto de morir fueron Virginia Woolf, una novelista espléndida, y otra novelista espléndida, Katherine Anne Porter. Las 2 enfermaron y las 2 estuvieron a punto de morir y las 2 sobrevivieron. La una, Virginia Woolf, una mujer enferma toda su vida, enferma del cuerpo, enferma de la mente, una mujer que muy probablemente se suicidó, y una extraordinaria novelista, cuentista y también ensayista, nos habla de la muerte y nos dice, es muy difícil hablar de la muerte porque la muerte afecta al cuerpo,
Tú puedes hablar de la sociedad, puedes hablar del entorno, puedes hablar de la economía, puedes hablar de la filosofía, pero hablar de tu propio cuerpo doliente, no del cuerpo que duele de otra persona, sino de tu propio cuerpo y de tu enfermedad es muy difícil. Ella habla de ese tema y años después, aunque la enfermedad la padeció al mismo tiempo, Katherine Ann Porter, estadounidense, novelista, cuentista, periodista, tenía 23, 24 años cuando la pandemia, que también enferma. Y ella sí cuenta en primera persona, aunque pone a un personaje de literatura, aunque inventa un personaje para contarlo, lo que significa estar a punto de morir. No les destripo el libro, porque si no me regaña el editor, me dice, ya no lo van a comprar, ya se los contaste. Pero digamos algo que ella cuenta, entre otras cosas, dice, alguien tiene que contar la muerte. Si la muerte no tiene un relator, si no hay alguien que la cuente, que hable de la muerte, no existe. Tiene que haber alguien que hable de ella, tiene que haber alguien que la cuente. Ya lo decía Virginia Woolf y decía que no lo sabía. Katherine Ann Porter dice, yo voy a tratar de hablarles de la muerte, pero de la muerte no se pueden hacer metáforas. No puede decir la muerte es como una nube negra, que no. La muerte es como un relámpago, que de pronto no. La muerte es como el vacío, que no hay metáforas. La muerte es la muerte, dice ella. Pero tiene que haber alguien que la cuente y ese es alguien que no murió. La muerte tiene que dejar a alguien vivo, la muerte tiene que dejar, dice ella, un cantor. Y ella es el cantor de esa muerte. Alguien quedó vivo para contarlo, alguien quedó vivo para hablar de esa muerte. Ella está hablando de la pandemia. Ella está hablando de la pandemia que ella vive en un hospital en Estados Unidos. Pero es en el mismo tiempo de la guerra europea. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. En México sería la Revolución. Y al mismo tiempo que estaba muriendo la gente en los hospitales por la pandemia, estaba muriendo la gente en las trincheras. Y es la muerte de la guerra, la muerte de la pandemia, la muerte inevitable, la muerte que tiene que ser contada. Alguien tiene que atreverse a escribir sobre la muerte. Y la muerte es la muerte, no hay metáforas. Bueno, esta es Katherine Ann Porter, otra de las sobrevivientes. Y así sucesivamente Mankell, de quien veníamos hablando ahora, porque Kenneth Branagh, un actor inglés, que lo representó en una serie de episodios sobre su detective. Mankell era un sueco, acaba de morir hace no demasiado tiempo, murió de cáncer. Era un sueco que vivió la mitad de su vida en África, de Suecia, un mundo frío no solo en el sentido del entorno, no solo en el sentido del hielo, no solo en el sentido de la nieve, sino también un poco, creo yo, el modo de relacionarse, un mundo poco apasionado, y se va a vivir a África y a trabajar en África y a dirigir un teatro local y a trabajar con los africanos y las africanas. Y lo que se enfrenta en África, con lo que se enfrenta en África Mankell, es con el SIDA, la otra gran epidemia. Hay grandes diferencias, creo que para todos más o menos queda claro, a todos nos tocó de algún modo. El SIDA es una muerte lenta, ¿no? El SIDA te infectas hoy y a lo mejor te mueres dentro de 5 años. Si tienes suerte y lo averiguas y te medicas, a lo mejor no te mueres o vives más tiempo, pero es un virus lento, muy lento, destruye tus defensas y cuando ya no tienes defensas te dan enfermedades, infecciones y te mueres. Y si tú tienes dinero de un tiempo a esta parte, puedes comprar las medicinas para tratar de robustecer o de evitar que deteriore tu sistema inmune y sobrevivir. Se dice hoy que quienes tienen capacidad para enfrentar los gastos médicos o un sistema de salud que les proporciona las medicinas pueden vivir con el SIDA, pero los africanos no tienen eso. Y África fue diezmada por el SIDA. Hay una proporción de africanos enfermos de SIDA que ya tienen el SIDA, que no lo saben, algunos sí lo saben, enorme. En algunos lugares el 30, el 40% de la población. No homosexuales, no varones, hombres y mujeres por igual, niños también. El SIDA es una pandemia terrible, una pandemia en África, una pandemia con poblaciones extremadamente pobres, y entonces lo que descubre Mankell es que la gente sabe que tiene la enfermedad, sabe que hay medicinas para prolongar la vida, pero no las puede comprar. Sabe que podría vivir, pero no puede pagar las medicinas para vivir. Así de sencillo. Por lo tanto, me voy a morir. Yo me voy a morir, se va a morir mi vecina, se va a morir mi prima, se va a morir mi marido, se va a morir. Nos vamos a morir.
porque aquí en África no podemos pagar por las medicinas, como ahora en algunos países que no pueden pagar por las vacunas, ¿no? Bueno, de eso escribe él, porque lo que él hacía, entre otras cosas, y todo es hablar de la muerte, a través de hablar de la muerte, escribir sobre la muerte, que la muerte tenga, como decía Catherine Van Porter, un cantor. Él lo que hace es llegar con aquellos que saben que tienen SIDA y que saben que se van a morir, y que se van a morir con sufrimiento. No es un tema de que se van a morir de pronto un día en la noche y se acabó, sino que van a morir con sufrimiento. Que escriban, que hablen de que han vivido, que dejen un testimonio de que vivieron, que no se vayan de este mundo sin dejar un testimonio de que vivieron. Ese testimonio puede ser un escrito, puede ser una fotografía, puede ser una flor, puede ser una carta que les llegó, puede ser lo que sea, y puede ser un escrito, un relato, un cuento, una anécdota, lo que sea. Dejen por escrito que vivieron, dejen una constancia de que vivieron. Y él les ayudaba a los que sabían que iban a morir a dejar constancia de que habían vivido. Y Mankell decía, tener el SIDA en Suecia no tiene nada que ver con tener el SIDA en el Congo, o Sudáfrica, o Zimbabue. Es decir, hay una injusticia en la enfermedad. Los pobres sufren infinitamente más las enfermedades que los ricos. Todos nos morimos. Slim se va a morir, Slim tuvo COVID, pero los pobres se mueren más. Y además cuando se mueren con sufrimiento, y sus familias sufren infinitamente más. Entonces esta injusticia de la enfermedad es un tema que aborda Mankell, no porque de pronto es una reflexión sociológica en la academia desde su cubículo, sino porque él vivió con los africanos que sabían que iban a morir, mientras que los suecos sabían que iban a vivir. Eso es lo que es inadmisible. Paco decía que no es un panfleto, pero hay momentos en que sí hay que ser panfletario, no puede ser esta desigualdad. Y para hablar de esta pandemia, y con esto empieza el libro, no es el tema fuerte, pero sí es el tema inicial, pues se habla de lo que nos está pasando con esta pandemia. Y ahorita estamos con Omicron, la segunda variante de Omicron. No sabemos si va a haber una tercera variante de Omicron, no sabemos si esta variante va a ser más contagiosa todavía que la anterior, si va a ser más letal que la anterior, porque por fortuna Omicron es menos letal que Delta, pero es decir, estamos en incertidumbre, pero seguimos viviendo en plena pandemia y ya tenemos las secuelas, ya tenemos los efectos. Y los efectos es que los pobres son más pobres hoy que antes de la pandemia. Sí, la desigualdad se profundizó. Los ricos siguen siendo igual de ricos. A lo mejor algunos se murieron, tuvieron la desgracia de contagiarse y finalmente se murieron. Pero no fue afectada su fortuna. Los ricos siguen siendo ricos. Los pobres hoy son más pobres. Los que ya eran pobres, muchos de ellos cayeron en pobreza extrema, esas diferenciaciones. No puedes ser pobre, pero no miserable. Bueno, eras pobre, pero ahora ya eres miserable, porque tenías un changarrito, pero ya no vendías nada, y entonces ahora eres un miserable porque ya no tienes ni siquiera para comer. Y algunos que eran clase media, hombre, yo ya salí de pobre, ¿no? Ya hasta un carrito tengo y mis hijos ya van a la escuela, pues ahora cayeron en la pobreza otra vez. Repito el ejemplo de la señora que vendía tamales en la esquina de mi casa. Ya regresó por fortuna la señora, por fortuna regresó. Pero se tuvo que ir al pueblo, tenía la fortuna de que había un pueblo que era su refugio, de ahí venía. Dijo, pues, ahí no me voy a morir de hambre, porque vendiendo tamales en la esquina sí se moría de hambre. Y el señor que hacía talachas de plomería, o el que tenía un tallercito mecánico, o la fondita, que ya la gente no iba a comprar la comida en la fonda, estos se empobrecieron más. Los pobres se hicieron más pobres. Y las mujeres, hay mujeres aquí, muchas por fortuna, la proporción de mujeres en todos lados, en donde yo doy clase, es muy alta, pero las mujeres fueron terriblemente golpeadas y no me dejarán mentirles que aquí están, no porque se murieron más, porque creo que los varones nos moríamos más, o sea, como que tenía cierta predilección por los varones el SARS-CoV-2. El problema con ustedes, con las mujeres, es, me imagino yo, que todas las que están aquí, o casi todas las que están aquí, es que si de por sí la doble jornada está cabrona y el reparto del trabajo en las familias no es muy equitativo, que digamos, pues con la pandemia se puso peor. Y se puso peor porque además del trabajo normal, de que hay que preparar la comida, de que hay que lavar la ropa, de que hay que limpiar la casa, de que hay que atender, ahora había que atender a los niños que no iban a la escuela.
Las mamás que tenían niños pequeños, y si tenían varios, es una chinga, porque de por sí tienes que estarle ayudando con las tareas, ¿no? Pero ahora no era ayudarle con las tareas, ahora era sustituir a la maestra. No sé si a alguien de por aquí le tocó, pero no era fácil, porque además no sabías hacerlo. Si esto sí tenías los recursos, esto si tenían una laptop, o si cuando menos tenían un celular. Pero ese es el lado de volverse maestras. Por el otro lado está la enfermedad. Cuando hubo enfermo de COVID en la familia, si fue una mujer había que cuidarla y atenderla, pero si fue un varón había que protegerlo también, había que tenerlo en aislamiento, pero darle de comer. Bueno, atender a enfermos en la casa, pero no era solo eso. Si tú tenías un abuelito que iba a su consulta médica cada 3 meses para que vieran cómo iba de la presión y cómo iba pues ya no fue a la consulta médica porque había COVID y los hospitales eran para eso, para el COVID, y entonces el viejito se quedó en la casa y había que darle la comida en la boca y había que tomarle la presión y había que mantenerlo vivo. O sea, la salud, la educación. Si algunas mujeres, muchas mujeres, además de atender su casa, trabajaban, tuvieron que dejar de trabajar, perdieron sus empleos. Es decir, la poca inserción en el mercado de trabajo que tienen las mujeres en este país, pocas mujeres tienen, algunos dirán la desgracia de tener que trabajar y algunas dirán la fortuna de poder ganar su propio dinero. Pero las mujeres que tenían empleo perdieron muchas el empleo. Hay menos mujeres trabajadoras hoy de las que había antes de la pandemia. Y esto no es una fortuna, es simplemente porque no podían trabajar y atender a la familia. Y eso es una chinga, pero además el marido, que es el proveedor y que tenía que traer la quincena, que tenía que traer para el gasto y que no traía para el gasto, pues se las madreaba. Y no me digan que eso no sucede o no existe ya en las familias mexicanas, sí existe. La violencia doméstica se incrementó notablemente, no es violencia doméstica de las mujeres hacia los varones, sino que la violencia doméstica de los varones contra las mujeres frente a la angustia, la desesperación del varón, que sabía que llegaba sin poder ser lo que debía ser el proveedor. Aquí está vieja, aquí está para el mandado. Pues si yo no traigo para el mandado, pues me voy a desquitar. Con la mujer, con los niños, y la mujer con los niños, violencia doméstica, pérdida de empleo, más trabajo. Las mujeres han sido las grandes víctimas, no porque se hayan muerto más, sino porque ahora se les fue peor que antes de la pandemia. Y los niños chicos, los niños adolescentes, los jóvenes, los estudiantes, algunos se adaptaron, los niños chicos, muy chicos se adaptaron. De todos modos hay que socializar, ¿no? O sea, no es lo mismo estar allá en tu casa si además son 1 o 2 hermanos nada más. Pero los un poco mayores sí tuvieron problemas graves, los adolescentes sin socializar, está cabrón, ¿no? O sea, necesitas ver a los amigos, necesitas ver a la novia, no, se necesita socializar y tuvieron que evitarlo. Yo quisiera hacer una digresión ligera con esto, ¿no? O sea, los jóvenes fueron poco afectados por la pandemia, no se morían muchos, ahora empezaron porque el COVID en su variante Omicron mata más jóvenes porque se contagian más, pero al principio no, creo que ustedes lo recordarán, ¿no? Empezó a verse quiénes se morían, y se morían los viejitos, nosotros, y los que tenían las llamadas comorbilidades, ¿no? Los que estábamos muy gordos, o los que teníamos diabetes, o los que teníamos enfermedades cardiovasculares. Los jóvenes la libraban bastante, y sin embargo en la primera etapa, en los primeros meses, en la primera oleada de la pandemia, los jóvenes se quedaron en su casa, los jóvenes dejaron de socializar, los jóvenes dejaron de ir al reventón, los jóvenes obviamente dejaron de ir a la escuela, y lo hicieron por solidaridad. Muchos me lo comentaban, decían, a mí no me da miedo, yo podía ir con mis amigos, yo podría salir, yo no tengo miedo, yo creo que no me voy a morir de eso. Pero si yo me contagio y llego a la casa y contagio a mi abuelito y se muere, no me la voy a acabar. Tengo que proteger a mis viejos. Eso es solidaridad, esto es generosidad. Y esto hubo, los jóvenes no tenían que reflexionarlo mucho. Digo, yo tengo que cuidarme porque si no cuido mi propia salud, no cuido a la salud de mis mayores. Y pues no puedo vivir con la idea de que yo fui el culpable de que se muriera mi abuelita, mi abuelito, mi mamá, mi tío. Todas esas cosas pasaron en la pandemia y de eso hay que hablar, de esto hay que escribir, de esto trata el libro, entre otras cosas. Y finalmente trata de un tema que yo quisiera mencionar, no sé si logre transmitir la idea. Hay una novela, esa no es un relato histórico de un acontecimiento ocurrido, de Albert Camus, un escritor francés, argelino de hecho, franco-argelino, que nos habla de una pandemia inventada, se llama La Peste, ¿no?
de su ciudad, en la ciudad en la que él nació, en la que él vivió mucho tiempo, y él se imagina lo que sería la peste en la ciudad. Y lo que él trata de contarnos es más bien no la desgracia, no la muerte, no el desorden, no el caos, no la angustia, sino el esfuerzo de los médicos. Supongo yo que todos ustedes estuvieron atentos o tuvieron más clara la presencia de los médicos. Los médicos durante la pandemia eran muy importantes. Los médicos que nos atendían, si es que teníamos necesidad y la oportunidad de ser atendidos, y los médicos epidemiólogos que nos decían una y otra vez a las 7 de la noche, ustedes veían a Hugo López-Gatell como yo, que te explicara cómo estaban las cosas, ¿no? Que te diera confianza de que hay alguien sabio, de que hay alguien que maneja el tema y que está tratando de protegerte, ¿no? Los médicos eran muy importantes. Los médicos eran muy importantes porque los médicos tienen una preocupación, la salud del paciente. Y lo que nos dice este escritor, que era un hombre de izquierda, que era un hombre muy crítico del orden social, muy crítico del sistema, muy en desacuerdo con cómo estaba el mundo en su época, les dice, hay muchas formas de enfrentar la injusticia, pero cuando hay una enfermedad, una pandemia, los médicos tienen una postura, una actitud que es éticamente la única decente, la única aceptable, la única legítima, y es tratar de curar al enfermo, evitar la enfermedad, curar la enfermedad, reducir el sufrimiento. Si a ti te preocupa la gente, si a ti te preocupa el mundo, si a ti te preocupa la injusticia, si a ti te preocupa la sociedad, si tú quisieras el cambio, si tú quisieras la revolución, si tú quisieras un mundo ideal, tú tienes una utopía, trata de curar al enfermo. Trata de reducir el sufrimiento del que está a tu lado. Lo demás son frases, lo demás es hueco, lo demás son abstracciones, dice. Las abstracciones no sirven cuando la gente se está muriendo a tu alrededor. Las palabras no sirven. Pues si yo soy anticapitalista, sí, pero yo soy médico y estoy curando al enfermo y tú no. De eso trata la novela. Y está cabrón, porque todos nosotros en algún momento nos hemos ido por el lado de las abstracciones, de las palabras, de las generalizaciones, ¿no? Y en los momentos difíciles, una pandemia, pero todos los momentos son difíciles, finalmente hay que poner por delante la solidaridad con el sufriente, que es el punto de partida. Hay que reducir el dolor, ese es el punto de partida, y hay que tener al paciente, al enfermo, al compañero, al que sufre, al reprimido, al pobre, al marginado, como punto de partida y como punto de llegada. No es que no sirvan los discursos, no es que no sirvan las palabras, no es que no sirvan los panfletos, porque si no, Paco, que se ha dedicado a publicar panfletos, me va a correr y ya no va a volver a invitar. Sirven las palabras, sirven los panfletos, sirven las denuncias, pero si no hay esta postura de solidaridad, que es la del médico, es decir, la primera tarea es reducir el dolor, la primera tarea es estar con el paciente, y dice, y con eso termino, el paciente quiere que vayas y lo cures, no que le expliques la injusticia que está detrás de la enfermedad. No sé si a ustedes les ha pasado, hay algunos médicos que sí te dicen, estás enfermo del corazón, lo que pasa es que tú no haces ejercicio, lo que pasa es que tú comes muy mal, lo que pasa es que tú tomas mucha Coca-Cola, lo que pasa es que tú, y lo que pasa es que la sociedad es injusta, y lo que pasa es el sistema, sí doctor, pero me voy a curar. Frente a la enfermedad no puedes no puedes darle la vuelta con las palabras. No sé si logro transmitir esto. Y esto creo que nos está pasando a nosotros. Y vuelvo al principio. Mis amigos economistas, sociólogos, antropólogos, politólogos y filósofos utilizan la pandemia y dicen, la pandemia es una buena oportunidad para tirarme mi rollo. La pandemia es una buena oportunidad para llevar agua a mi molino. La pandemia es una buena oportunidad para apoyar la lucha contra el imperialismo, contra el sexismo, contra el colonialismo, contra el clasismo, contra el ecocidio. Y no, la pandemia es una oportunidad para reconocer que el punto de partida es el dolor humano y el punto de llegada es el dolor humano. Si no partimos del dolor humano y no llegamos al dolor humano, estamos llenándonos de palabras, y las palabras no resuelven los problemas. Dice él, hay santos, los santos quieren salvar a la humanidad, y hay médicos, los médicos curan al enfermo. Seamos médicos. La pandemia nos ha indicado que hay que ser médicos, cada quien médico a su modo, no quiere decir que recete, no quiere decir que atienda enfermos. Hay que ser médicos porque hay que atender el dolor, el sufrimiento de los demás. Lo dejo ahí porque no sé qué horas son, pero ya se deben estar acabando. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vamos?
Yo tengo preguntas, comentarios, antes opiniones. De pasar el micrófono, yo tengo una reflexión que no puedo dejar de hacer, porque es absolutamente vivencial. Yo viví encerrado durante la pandemia. Para un escritor el encierro es el estado ideal, compañeros. ¿Sí? Los pajaritos te despiertan en la mañana, la ausencia de luz te levanta en la noche, tienes ahí el mundo. Pero la viví de una manera muy particular. No solo me encerré yo, me encerré organizadamente para lograr que todos los trabajadores del Fondo Educal y la Dirección General de Publicaciones cobraran su salario. No tuvimos un solo trabajador que dejara de cobrar su salario, a diferencia de algunas industrias privadas que aprovecharon para pasar con el cuchillo sobre sus empresas diciendo no es rentable, adiós, muy buenas. Yo me encerré, pero dimos la instrucción de que todos los mayores de edad se iban a su casa. El departamento de diseño se fue a su casa, el departamento editorial se fue a su casa, la bodega trabajaba con 1/3 de los trabajadores, las librerías llegaron a trabajar con 1/3 de los trabajadores y con turnos. Y todas las madres de familia, las embarazadas, las mujeres en condiciones o los hombres en condiciones de salud precaria se fueron a sus casas donde recibieron su salario. Y nuestras angustias en aquellos momentos eran racionalizar la situación para que sufriera lo mínimo el cuerpo social en el que estábamos inscritos, que era el mundo del libro. Y nos dedicamos a regalar libros como pinches locos. Donde quiera que encontrábamos un núcleo que tenía organización, pues les mandábamos libros de regalo y lanzamos la consigna de quédate en casa, pero quédate en casa leyendo. Y aumentó el nivel de lectura notable durante estos meses, gracias a apoyos como estos. No solo proponerlo, sino sugerir los libros, mandar los libros. Y cuando empezó el proceso de la vacunación, yo dije, yo me siento orgulloso de ser mexicano, hoy, ¿sí? Y cuando la vacunación detiene la oleada del COVID, ahora de enero, y provoca muchísimas menos hospitalizaciones y muertes, tú dices, 2 y 2 son 4. Y fui las 3 veces que me tocaba ir a vacunarme y asistí a una fiesta. Yo no sé qué experiencia vital personal tengan ustedes, pero la mía de Paloma era irnos a vacunar como si fuéramos una fiesta. Aplausos, palmadas en la espalda, enfermeras amables, un soldado ahí que te vacunaba. Yo les tengo, por mis razones históricas, vengo del movimiento estudiantil del 68, le tengo fobia a los uniformes. A la fecha me cuesta sonreírle a los policías y empecé a regalarle libros a los policías y le regalamos miles de libros a las enfermeras. O sea, viví esta experiencia desde el punto de vista enormemente positivo de la medicina social contra la barbarie, ¿no? Y yo sí creo que ahí hay una lectura directa, porque en un determinado momento de mi vida en estos años, encerrado pero hiperactivo, nunca he trabajado tanto en mi vida como estos 3 años de pandemia, jornadas de 14 horas, por la Virgen de Guadalupe y el Osito Bimbo, se los juro, ¿sí? La lectura inmediata que tenía era, si esta pandemia nos hubiera caído en el momento de un gobierno priista o panista, bueno, puta madre, esto hubiera sido el horror multiplicado por 10, porque la barrera de la medicina social, la sensatez en la distribución, el buen humor en la distribución de vacunas, en la continua información, impidieron que cayéramos en el hoyo más grande de la barbarie. Yo decía, a ver, este hospital, tengo constancias de que el director de este hospital estaba vendiendo medicinas chuecas a través de una farmacia de la que era dueño, las negaba en el hospital y recomendaba que las compraran en la farmacia. Imagínense lo que hubiera sido la pandemia así. Se hubieran chingado las vacunas, le hubieran dado a privados la vacunación. Entonces esta reflexión me ha hecho el más ferviente de los más fervientes defensores de una futura medicina social en México. Aquí, que no me vengan a cantar las delicias de la medicina privada, ¿sí? Si me voy a morir en un hospital del IMSS o en un hospital del ISSSTE, ni arrastrado me llevan a un hospital privado. Compañeros, ahí está
la luz, está el pan, está lo mejor de México. Porque si bien hubo soledad, horror, desesperación, angustia, hubo una solidaridad poca madre. Hablé a los enfermeras a las que les regalaba libros, hablé de que estuvieron con jornadas de 16 horas. Y atender no es enchilame otro. Y tenían la moral alta, estaban orgullosas de su heroicidad laboral, el día a día, de su solidaridad, de no haber negado el acceso a la gente. Que tenemos una seguridad social repleta de agujeros, que parece pinche Cresto Gruyer, que no logramos reparar lo que nos heredaron. Hospitales sin camas, ventas ilegales, negocios turbios por todos lados, no quita en que esto para México ha sido un salto adelante. Y entonces cuando leí el libro de Armando, la reflexión que me parece justa, cómo la enfoca y cómo te obliga a ponerte frente a algo que normalmente tratas de escabullir, que es el problema de la fragilidad, de la debilidad del humano suelto en el planeta. Yo sí digo que hay un factor, y Armando también lo menciona, no lo deja fuera, que es el factor de la muerte genera debilidad, pero también genera solidaridad. Y este es uno de los países más solidarios que conozco en el mundo. La manera como adoptamos el cubrebocas, que yo no uso para hablar porque me sale la voz así toda pinche gangosa, asquerosa y digo puras pendejadas, pero ahorita mismo que termine me lo pongo. La manera como esta sociedad disciplinadamente asumió el cubrebocas hace que cuando recorro mi barrio, la Roma Sur, la Condesa, cuando veo a un adolescente sin cubrebocas, sé que es gringo o canadiense y no mexicano. Y les dices, oye tú, ¿qué óvole? Y yo, es que yo, no, póntelo en chinga o no entras, ¿sí? Esta resistencia de disciplina, solidaridad, apoyo mutuo, porque de algún lado sacamos las reservas para resistir, y una de ellas es la medicina social, que hay que fortalecer, enriquecer, proteger, desarrollar, ¿sí? Entonces no me podía quedar callado sin echarme un cacho de meeting al lado de Armando. No, ya me obliga a tratar un tema. Les pregunté de manera imprudente que si había habido muertes en su entorno inmediato, levantaran la mano. Hubo muchas manos alzadas, pero si les tocó la vacunación al modo en que lo planteó Paco, también. Yo no vivo en la Condesa, donde hay muchos que son mexicanos pero parecen gringos o canadienses, no hay problema, sino que yo vivo en el sur, por los pueblos del sur, por allá por Tlalpan, San Andrés, La Magdalena, Xicalco, Petlacalco, y nos tocó en Topilejo, el extremo, ¿no? Ya es casi Morelos, pues bueno, todavía queda Parres, pero nos tocó en Topilejo. Yo había estado encerrado, sobre todo la primera vacuna, la segunda y luego la tercera, pero la primera y la segunda me tocaron en Topilejo. Y la primera, tengo 81 años, puro viejito. Y ahí estábamos los viejitos, algunos en su silla de ruedas, otros con su andadera, otros con las muletas, otros con el bastón, otros con el sobrino que los ayudaba, los viejitos y las viejitas, pues ahí en nuestra fila, ¿no? Rodeados de chavitos y de chavitas de las que habla Paco, ¿no? Pero cientos, que no nada más estaban ahí, sino que te estaban consecuentando y te estaban diciendo, mamá, papá, abuelo, vente para acá. Y bueno, en mi caso, no sé si en tu caso, había un chavo que estaba tocando el acordeón y estaba contando historias. En otros casos había gentes que estaban bailando, había otros casos había gente que estaba, un mariachi, es decir, se hizo de la vacunación una fiesta. Yo creo que solo los mexicanos somos capaces de eso, hacer de la vacunación, que es un hecho médico, una fiesta, una pinche fiesta. Y la gente bailaba y brincaba, los viejitos, incluyendo una viejita de pronto se angustió porque su pariente desapareció. Bueno, se le volcaron encima solidarios, no te preocupes mamá, vamos a estar contigo. Es una experiencia notable porque veníamos del encierro. Yo venía de semanas de estar viendo poca gente en mi entorno y de pronto ahí estábamos una bola de viejitos como yo, felices de la vida, sonriendo, conviviendo, rodeados de jóvenes que nos iban a vacunar y que nos iban a salvar la vida. Es una experiencia inolvidable, invaluable, que tiene la misma magnitud que para algunos tiene
una manifestación política. Yo, Paco, Paloma, somos de los que vamos a manifestaciones. Por cierto, que va a haber una el martes. El martes. El tema es la energía eléctrica, la reforma, y hay que ir a esa manifestación. Y las manifestaciones son un momento de estar juntos, de sentir la solidaridad, de sentir que somos un colectivo, de que somos muchos. Por primera vez un hecho médico, no fue la antesala ahí en urgencias, donde la gente está toda angustiada, sino que fue una fiesta, pues, la vacunación. Creo que sí, creo que esto nos revela que también la enfermedad es un momento para sentir la solidaridad. Incluso cuando sabíamos que muchos de nosotros, pues quizás no íbamos a salir vivos. Muy bien, ahora sí, creo que ya tenemos chance de que hagan ustedes intervenciones, preguntas, objeciones o cuenten anécdotas como Paco. No, yo quería también agregar una cosa. Tanto nos hemos vuelto, y yo creo que sobre todo más en los últimos tiempos, esta cosa de la colectividad y de ser solidarios unos con otros, que en este país los no vacunas fueron muy pocos, ¿sí? Afortunadamente. ¿Por qué? Porque como se entendió de alguna manera que si uno se vacunaba no solamente se protegía a uno mismo, sino estábamos protegiendo a todo nuestro entorno, ¿no? Y yo creo que eso habla pues muy bien del mexicano, ¿no? ¿Quién quiere tomar la palabra? Aliada mía, que chatea con nosotros en el programa de Fondo de Cultura. Yo quiero hablar de mi experiencia en el COVID. En realidad lo escribí. La migración y el COVID. La migración y el COVID son dos palabras muy tristes, dolorosas, aún solas. Basta de llevar a la mente las imágenes de los migrantes centroamericanos, mexicanos, africanos, sirios y muchos otros. Igual con el COVID, solo basta recordar tantas tragedias que ha ocasionado para entristecerse, llorar, dolerse. El COVID nos ha arrebatado personas, seres amados, hemos tenido que sepultar hermanos, amigos e incluso padres y tíos y primos. Algo más o menos así pasó conmigo. Yo tengo una tía en Veracruz. Su nombre era Cristina, la familia la llamaba Kitty. Digo y pienso que la tengo porque todavía la siento. Todavía puedo escuchar su risa, todavía puedo ver su sonrisa. Ella se contagió en el 2020, a mediados de agosto. El virus le cayó de sorpresa y lamentablemente no sobrevivió. No estaba sola, sino tenía 2 hijos, mis primos. Que para entonces tenían 19 años el niño, Diego, y 9 años la niña, Frida, con la que jugábamos mi hermano y yo, y nos mojábamos a cubetazos, con charolas, a globazos. A veces mi tía nos llevaba a la playa y comíamos helado para calmar el calor, que en Veracruz puede ser un horror. El punto es que mis primos huérfanos tuvieron que venirse al Estado de México, donde vivimos la mayoría de mi familia. Migraron, como dicen ustedes, migraron por el COVID, por el maldito virus. A mis primos les destruyeron su mundo y le rompieron su corazón. Mi prima sufre porque no está con su mamá, no está en su casa, ni en su playa, ni con sus amigos, no está en su escuela. Aquí no le gusta bañarse porque hace frío, no está muy feliz, lo veo y lo siento cuando está conmigo. También lo sé por mis tías, por su actitud y por cosas que hace que no entenderías. Mi tía fue una luchadora, por un tiempo fue como mi mamá, la amé muchísimo. La guardaré en mi corazón, siempre la recordaré y jamás la olvidaré. Chaparra. Dile. Muchas gracias por ponerme atención. Ya hizo un libro. Sí, es colaboradora nuestra en el programa del Fondo de Cultura.
que firma con seudónimo además, porque no la dejan entrar a comprar libros y usa el teléfono de su papá. Diles cómo te llamas, porque aquí tenemos a la futura escritora mexicana, obviamente. Mi nombre es Irina Emilia, soy escritora y activista por los derechos de las personas, pero sobre todo de los niños y de las mujeres. Vámonos. Bien, mija, bien. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La plática estuvo muy interesante y la verdad, yo creo que sí es importante resaltar que se fomentó la solidaridad entre nosotros. Porque nos llamaban, oye, ya vacunaste a tu mamá, ya vacunaste a tu abuelita y cosas así. Entonces estamos al pendiente, oye, ¿sabes dónde se va a vacunar? Toda esa información en la familia se propagaba, ¿no? Y estaban atentos de que si ya se había vacunado, ¿no? O que fuera, oye, que no te la has puesto, pues ve a tal lugar. Por ahí estaban, por ejemplo, la Normal, el Politécnico, en este rumbo, ¿no? Y entonces todo el mundo sabía dónde podía irse a tomar la vacuna, ponérsela. Yo creo que esa experiencia nos ha unido a todos y todos esperamos que salgamos con bien de esto, ¿no? Es más, yo lo que pienso es de que no dejarse, aunque estamos en verde, no dejar el tapabocas, ¿sí? Seguirlo utilizando para que de esa manera se erradique finalmente, porque estar en verde no significa que ya no hay enfermos, sino que el nivel es bajo, ¿sí? O sumamente bajo, pero que existe todavía, no ha desaparecido. Y vean lo que está sucediendo en China y en otros países, porque ya hay otro nuevo brote, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, otro de las cosas que comentaron hoy, ¿qué vacuna te tocó? Pero ya con la frecuencia resulta que ya nos tocó de 2 o 3, ¿no? Entonces ya probamos de todos y creo que hasta están hablando ya de otra por la nueva, ¿no? Así, ojalá que a todos tengamos esa experiencia y nos cuidemos entre todos. Muy amables, ¿eh? Gracias. Compañeros, vienen en cadena, mañana tenemos que votar. Cada uno vote como le dé su rechingada gana, pero vamos a votar, vamos a ejercer derechos. Segundo, viene el debate sobre la electricidad de los mexicanos o el de las transnacionales. Tercero, estamos en la batalla por el Tren Maya. Pero cuarto, viene la reforma del sistema de salud, ¿sí? Para mejorar la calidad del sistema, para llevar críticas a cómo funciona y que sea mejor ya de lo que ha sido. Y luego sigue la ley sobre la minería. O sea, este país ha entrado en una racha de batallas de la que cada uno somos responsables. Aquí nada de, Andrés, por favor, ven y resuélvenos el problema, ¿no? Aquí son los ciudadanos organizados. Entonces, para los que piensen que después de las elecciones de los 6 estados que faltan vienen vacaciones, tengo una mala noticia, que es que ni madre, al revés. Entonces todos mañana a votar. Y si alguien quiere seguir, el libro de Armando va a estar a la venta en este instante. Nomás tenemos 4. Acá, ¿cuántos tenemos? ¿Muchos? ¿Muchos? ¿Y cuánto cuesta? Cuesta 80 pesos. Yo quisiera terminar. Y Armando les va a firmar todos. No. No lo permite la sana distancia. No, yo quería hacer una mención que me enorgullece muchísimo. Este libro se va a presentar, como acostumbra con algunas de sus publicaciones, el fondo en la librería Rosario Castellanos, una que está ahí por el rumbo donde vive Paco, ciertamente, Paloma, la Condesa, y va a tener 2 presentadores y yo. Y estos 2 presentadores son 2 personas, las 2 personas que durante la pandemia yo tenía más presentes. El doctor Jorge Alcocer, que ustedes quizás no conocen porque es tímido, es el secretario de Salud. Él no le gusta estar en público, él no tiene facilidad de palabra, pero él estuvo al frente y era el que finalmente diseñó el proyecto de vacunación. Jorge Alcocer va a estar de un lado y del otro lado, ¿quién creen? Hugo López-Gatell, que ese sí tiene. Bravo. Entonces, ¿qué día? Son 2 personas. ¿Qué día a las presentan, que conozco? Armando? Es el 19 a las 19
En la librería Rosario Castellanos, que está en Tamaulipas y Benjamín Gil, donde estaba el cine Lido, para los que tengan memoria histórica. Ok, entonces ya hice el comercial, ahora sí. Bien, pues vamos a dar paso a Armando Bastar. ¿Dónde está la mesa donde firma Armando?